sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Yo creo que todos tenemos muy claro que recientemente hemos venido experimentando situaciones difíciles, por no decir muy difíciles, de todo tipo, ¿no? Desde temas como la salud, hasta lo laboral, cuestiones personales, familiares, lo de Cristian, en fin. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Que son situaciones que en la mayoría de los creyentes nos mueven y nos llevan a buscar a Dios. A buscar a Dios como con urgencia, ¿no? Casi, yo diría que con desesperación, en algunos casos, ¿no? Y en las cuales, creo yo casi en todas, si no es que en todas, hemos recibido la ayuda de Dios. Tal vez no nos ha concedido lo que le estamos pidiendo, pero nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos ha ayudado, se ha mostrado con nosotros. Yo estoy impactado de ver eso a nuestro alrededor, entre nosotros, en nuestra iglesia, de ver la ayuda de Dios, de ver la fortaleza de Dios, de ver cosas realmente sobrenaturales. Detalles tal vez chiquitos o finos, pero que son sobrenaturales en sí mismos, que son la expresión de la intervención de Dios, de la manifestación de Dios. Y como estamos tan metidos en el rollo de lo cotidiano y de que nos están pasando las cosas y que estamos transitando en medio de ellas, no nos damos cuenta del nivel de lo sobrenatural que estamos viendo, ¿no? Y creo que algunos podríamos dar testimonio de varias cosas en ese sentido. Lo acaba de platicar ahorita Rodrigo, ¿no? Y Pío, y lo decíamos de muchas oraciones, de muchos momentos en donde hemos buscado al Señor, y el mismo día, al día siguiente, la semana siguiente, ¡pum!, la respuesta del Señor, ¿no? O se resuelve o se soluciona, pero a veces perdemos de vista que es algo que para que se hubiera arreglado y resuelto, Dios tuvo que haber intervenido. ¿Y estamos? Y todos también coincidimos en que, creo la mayoría, en que nuestro mundo está en una situación y en una condición en el que realmente no sabemos, o en la que realmente no sabemos qué sigue. No sé si tienes esa sensación. Yo la tengo ahora, antes no la tenía, pero ahora pienso en el futuro y digo, ¿qué sigue? ¿Quién sabe? ¿Qué va a pasar mañana, el mes que entra? Que pues pueden pasar tantas cosas, se puede poner tan feo, tan complicado, tan difícil, que no sabe uno qué pensar ni qué esperar, ¿no? No es como antes, que la vida transcurría los meses y los años, y ahí padrísimo todo. Nunca estaba uno consciente de los riesgos y de las implicaciones de que algo tremendo pudiera pasar. Pero hoy eso ha cambiado, ¿no? Y bueno, imagínate que hace 2000 años, y esto realmente a mí me vuela la tapa de los sesos, me pone mal. 2000 años, ¿cómo era la vida hace 2000 años? Pues hace 2000 años el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, búscalo conmigo, Lucas 18:1, por favor. Lucas capítulo 18, verso 1. Les habló de una necesidad. De una necesidad. Tú me dices, ahí está ya, mira. Acá en la pantalla, por si no llegaste, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar para dar gracias cuando se come. No hay que dar gracias cuando se come y ya, ¿no? O cuando estás metido en un problema. Híjole, la palabra siempre ahí es una palabrota. Y luego dice, ¿cómo orar? Sin desmayar. O sea, mantenerte firme diario en todo, siempre, a cada rato,
en cada cosa, en cada situación, orando, Señor, 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 Señor. Y si tú lees, no lo vamos a hacer ahorita, tú lees toda la parábola, termina la parábola en el versículo 8, en la parte última del versículo 8, en donde dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesucristo, como ya hemos dicho antes, está asociando la fe que debiera existir en la tierra cuando el Señor venga, que quién sabe si la va a ver, con la oración, con esta actitud de orar siempre, sin desmayar. ¿Por qué? Yo creo que esa pregunta retumba muy fuerte, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración, mis amados, es una de las acciones de fe más puras que existen. La oración es una de las acciones de fe de un creyente más puras y cristalinas que pueden existir. ¿Por qué? Porque nos pone en nuestro lugar. ¿Y cuál es nuestro lugar? Nuestro lugar es de una total dependencia de Dios. Cuando tú oras, estás poniéndote en tu lugar, estás diciéndole, Señor, si no haces algo, si no me ayudas, si no me resuelves, si no me sanas, si no me las facturas, el proyecto, la chamba, no, si tú no te mueves y si tú no intervienes y si tú no me concedes y si tú no me ayudas. Si ves cómo la oración esencialmente es fe pura, es dependencia total, es ir con Él que puede arreglar y corregir y solucionar lo que me digas. ¿Sí o no? Sin embargo, sí puede pasar que oramos y oramos y oramos y oramos sin conectar con Dios. Sin conectar con Dios. Sin que pase nada. Sin que seamos atendidos por el Todopoderoso. Sin que seamos escuchados por Dios. Puede ser. Podemos orar sin tener lo que pedimos, sin conseguir, sin una respuesta. ¿Cierto? ¿Puede pasar? Puede ser que estemos ahí. Santiago 4:3 dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, ¿es posible pedir mal y no recibir? Es posible. Ahí está Santiago, capítulo 4, versículo 3. Es posible pedir y no recibir por pedir mal. Tú lees luego en tu casa todo el contexto. No sé si has oído esta corriente moderna en las iglesias y entre los cristianos que dice que la oración tiene poder. ¿Has oído eso? Yo lo he oído y todavía lo oigo a veces en boca de los cristianos. No, hombre, es que la oración tiene poder. Y es falso, como una moneda ¿no? Es falso. Totalmente falso. La oración no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios. El poder lo tiene Dios y nadie más. La oración en sí misma no tiene poder ¿para qué? Incluso yéndonos más lejos, el mundo dice, no importa quién ores, tú ora. Lo importante es que ores. También se dice eso de la meditación, no importa en qué medites, medita. Lo importante es que medites. Y hasta hay estudios clínicos que pretenden establecer los beneficios físicos de la meditación. No importa lo que medites, tú medita. No importa a quién le pidas, pero pide, ora. No importa a quién le des gracias, agradece. Falso. Mentiras. Sí es importante a quién agradecemos. Sí es importante en lo que meditamos. Sí es importante a quién oramos. ¿Estás o no? Todas estas cosas son lo que la Biblia dice en Colosenses 2:8. Filosofías del mundo, formas de pensar del mundo y huecas sutilezas. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Son cosas del mundo, son conceptos humanos, son filosofías del mundo. Es un humanismo o espiritismo o otras cosas, ¿no? Religiosidad y no según Cristo, dice.
Una hueca sutileza es un argumento muy fino e ingenioso, pero vacío. Argumento fino, ingenioso, atractivo, pero vacío, que procede del mundo y no de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Si tú estudias la definición de lo que es una sutileza hueca, es eso. Pero así piensa la gente. Así cree la gente y muchos cristianos también. Muchos cristianos. Pero esta idea de que tú oras y ya, así nomás. Lamentable, no es así. La oración no tiene poder. Dios no responde todas las oraciones que le hacemos como nosotros queremos que las responda. Mira, un ejemplo está en Proverbios 28:9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, se la pierde. ¿Cómo dice? Ay, no es cierto. Su oración también es abominable. ¿Cómo? Una persona que no quiere oír la ley, que no quiere oír a Dios, que no quiere oír los preceptos de Dios, los principios de Dios, el consejo de Dios, no quiere. No me hables de eso, pero ora. ¿Cómo? Sí, la gente ora. ¿Pero qué crees? Esa oración no es bien vista por Dios. Tiene que haber algo más, ¿no? Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que nuestras oraciones, y esto lo he compartido varias veces antes, pueden ser cortadas antes de llegar a la presencia de Dios. Pueden ser estorbadas. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Super guau! Y ultra guau. Y mega guau. Quiere decir que yo, para que Dios vea con buenos ojos mi oración, tengo que tratar bien a mi esposa. Tengo que vivir con ella sabiamente, no neciamente. ¿No? La necedad es lo contrario a la sabiduría en general. ¿Sí? Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Si yo no doy honor a mi mujer y a la mujer en general, dicho sea de paso, por eso cuando vienen los esposos a reclamarme que por qué apoyo a sus mujeres, pues aguantan. ¿Por qué? Porque aquí dice, caray, eso, hay un brazo levantado allá. Hay que apoyar a la mujer, hay que levantar a la mujer, hay que ponerla muy en alto a la mujer, porque es muy maltratada por los horribles hombres. Es muy maltratada por los canijos varones. Pero el afectado es él, o somos nosotros los varones, porque dice que nuestras oraciones son estorbadas y en el griego son cortadas. Entonces la oración efectiva, la oración que necesitamos, la oración que queremos hacer todos nosotros, es condicional. No nomás hay que orar y ya, no, es condicional. Es lo que dice claramente 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Todos conocemos este pasaje. Es más, yo esperaría que se lo sepan o nos lo sepamos de memoria. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a su voluntad. Es una condicionante que un creyente verdadero no puede perder de vista. No podemos perder de vista que la oración es condicionante. Necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios. Y si no oramos conforme a la voluntad de Dios, no tenemos lo que pedimos. ¿Cierto? O sea, no porque yo vaya con Dios y se lo pida, lo voy a tener. Ay, ya vine contigo, Dios, ya te estoy pidiendo ahora. Haz tu milagro, manifiéstate. Así no funciona. Necesitamos aprender a ponernos en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es?
si es tu voluntad, si tú quieres, si tú quieres. Ahora, qué impresionante este versículo 14 que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Wow. Saber que Dios nos oye. Saber que Dios nos oye. Uf, pesado, ¿no? Qué cósmico. Saber que Dios nos oye. Poder hablar con Dios, meterme en mi recámara o en el volante del coche o en la cocina o en la regadera y saber que me oye. Wow. Y entonces yo tengo claro, y todos tenemos que tenerlo claro, que de lo que se trata cuando oramos es de conectar con Dios de manera efectiva y eficiente, verdadera, conectar con Dios. Romanos 8, versículo 26 dice que hay cosas que no sabemos qué pedir. ¿Se acuerdan? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos qué pedir como conviene. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. El mismo Espíritu Santo que tenemos morando en nosotros, cuando intercede por nosotros, intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces el tema de la voluntad de Dios es importantísimo. Se trata de: Señor, si tú quieres. No porque yo quiera, es porque si tú quieres. Si ves esta actitud de dependencia, es lo que dice Santiago. Eso veíamos en varones el jueves pasado. ¿Qué dice Santiago 4:15? Cuando habla de la prosperidad financiera y del éxito en los negocios, dice Santiago: espérense, no se me aloquen, no estén pensando y diciendo que mañana les va a ir de maravilla. Solo eso va a pasar si el Señor quiere. Si el Señor quiere, es lo que dice Santiago 4:15. Dice: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si no quiere, bueno, así de simple, así de sencillo, ¿no? Pablo también lo decía en 1 Corintios 4:19. Porque no nada más se aplica a lo financiero o a lo laboral. Es un principio universal. Es un principio universal. Si el Señor quiere, las cosas pasan y Dios nos concede, porque si no, no. Aquí Pablo está hablando de otra cosa. Dice: pero iré pronto a vosotros y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan amanecidos. Pero me brinqué una parte, ¿verdad? ¿Cuál? Si el Señor quiere. Oye, es que voy a ir si el Señor quiere. Es que quiero hacer si el Señor permite. Es lo que dice allá a la vuelta, capítulo 16, versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y si no lo permite, no va a pasar. No va a pasar. Entonces Dios hace las cosas a su manera. ¿Estás de acuerdo? Yo puedo pedir lo que yo quiera, pero Dios hace las cosas a su manera. El tiempo y la forma de Dios es el tiempo y la forma de Dios, no el mío. Hermanos, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que Dios es el genio de la lámpara. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no me va a conceder lo que yo pido porque yo lo pido porque soy su hijo. Sí soy su hijo, sí le di mi vida, sí me dio su espíritu, sí le pertenezco, sí he vuelto a nacer, sí soy salvo, sí soy eterno. Sí, claro que sí, pero eso no quiere decir que Dios me va a conceder todo lo que yo le pida cuando yo se lo pida, en el momento que se lo pida, porque yo se lo pido. ¿Sí está? Dios no es el genio de la lámpara. Y a veces Dios tarda en responder. Esta es la parte difícil de la historia. Oye, ¿ya oraste por aquello? No he orado. ¿Por qué? Porque no creo que Dios pueda arreglar o intervenir o solucionar o hacer algo por esto. Por eso no oramos. Pero si te queda claro que tenemos acceso al Todopoderoso, al Dios del universo, y que cuando oramos algo conforme a su voluntad, Él nos contesta y se mueven las cosas y cosas pasan, entonces oras más.
¿Sí o no? Oras mucho más. Mira lo que dice el Salmo 40. Salmo 40. ¿Vas conmigo hasta aquí? Ya voy a terminar. No te asustes. No te preocupes. Salmo 40. Este es el principio que quiero que te lleves de aquí hoy. Versículo 1. Esa palabrota primera es gigantesca. Pacientemente esperé a Dios. ¿Cómo esperaste la respuesta de Dios? Pacientemente. Y al esperar pacientemente, ¿cuánto tiempo tomó? ¿Quién sabe? Hay oraciones que Dios no contesta en 30 años o en 70. Hay oraciones que van a ser contestadas según Apocalipsis, ya que esté todo el rollo allá arriba. Van a ser echadas ahí y ahí va Dios a hacer justicia y a contestar muchas cosas. Porque en ocasiones pareciera que no ha oído Dios o que no es su voluntad algunas cosas que sí son. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Por eso necesitamos este ingredientito: paciencia. Paciencia. Me encanta esta definición. Cuando estamos rodeados de enfermedad, vas al hospital o vas con el doctor y tú eres él. ¿De qué está hablando? De la paciencia. La característica principal de un enfermo es, o debe ser, la paciencia. ¿Por qué? Porque aquello tarda. No vas a sanar. Qué bueno que a veces hay sanidades instantáneas o inmediatas. Lo has vivido, ¿no? Te tomas la pastilla y en media hora ya estás bien. ¡Ay, aleluya! Pero muchas veces hay cosas que tardan meses, años. Paciencia. Pacientemente esperé la respuesta de Dios. Y a veces podría ser ridículo de repente, ¿no? Encontrar a Enrique ahí. Oye, ¿qué haces? Esperando. ¿Qué esperas? Muévete. No, estoy esperando a que Dios me conteste. Qué raro, ¿no? Esperar. Esperar. Ya le pedí. No me ha contestado. No sé si estoy pidiendo bien o mal, pero yo, como no lo sé, sigo pidiendo. Y aquí estoy esperando. Esperando. Pacientemente esperé a Jehová. Pero luego, ¿qué dice? Híjole, no es cierto. Se inclinó a mí. Se inclinó a mí. O sea, me atendió. O sea, me concedió. O sea, me contestó. Oyó mi clamor. Oyó mi clamor. ¿Has clamado? Yo creo que los que hemos pasado por situaciones difíciles sabemos qué es esto. Clamar. No nada más es pedir formalmente. Hoy, Señor, te pido que me arregles lo de las facturas de la empresa porque me deben y ya estoy. Es una agonía, es un clamor, es: Señor, por favor, te lo suplico, ayúdame, haz algo, interven. ¿No? Yo estoy seguro que Pati ha estado clamando a Dios, igual que toda su familia, de Oli, todos. Hemos estado porque nos hemos unido a ellos. Todos hemos estado clamando: Señor, por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos. Todo el tiempo. Es un clamor, es una súplica, es una expresión de un dolor profundo. Pero la paciencia, dice la definición, es la virtud del que sabe esperar desesperadamente las cosas que tardan. ¿Qué dice la definición? Con tranquilidad. Esa es la paciencia. Virtud del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Porque las respuestas de Dios pueden tardar. ¿Sí o no? Daniel esperó 21 días en una ocasión para que Dios le diera una respuesta. 21 días. Y a veces yo no quiero esperar ni media hora, o ni un día, o ni 3 días. Y ya dejo de orar por eso y dejo de pedir por eso porque ya sentí que Dios no me... Pero no.
Hay cosas espirituales que están en medio, como es el caso de Daniel 10:12. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuáles palabras? Pues Daniel había orado, se había presentado en la presencia de Dios y había pedido, había suplicado, había clamado, había ido con Dios a pedirle. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y si no hubiera habido palabras de por medio, no hubiera venido el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Versículo que sigue. Versículo 13. 3 semanitas entre que Dios dijo: respóndanle a este niño, y que la respuesta pudo llegarle. Porque en medio había huestes espirituales de maldad que se interpusieron y que estorbaron. ¿Tú sabías eso? Que hay estorbos espirituales. Dios tal vez quisiera conceder la petición en el momento que se la hacemos, pero a veces se tarda porque hay huestes espirituales que se oponen. Hay resistencia, hay oposición. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 9. Me encanta este pasaje, igual que otros. Me encanta la Biblia, hermano. ¿A ti? ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Sí la lees? ¿Sí la lees? Léela más. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, o sea, si Dios quiere, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Está hablando de lo que estamos dando testimonio de que vivimos en el retiro, por ejemplo, o de cuando nos sentamos a comer, o de cuando nos vemos entre semana, esa comunión, esa relación, esa amistad, esa cercanía con los demás. Una fe común que tenemos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Cuántas veces? Muchas veces me he propuesto. Pero, ¿qué dice? Hasta ahora he sido estorbado. Para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. He sido estorbado. He sido estorbado. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero, ¿qué pasó? He querido ir a ver a los hermanos, pero no he podido, una y otra vez, y no he podido ir. ¿Por qué? Porque Satanás estorba. ¿Sabes qué es? Esto es lo único que puede hacer el diablo en nuestra vida. Estorbar. No se sabe otra. Estorbar. Porque la Biblia dice en 1 Juan 5 que el maligno no nos toca. Si pudiera tocarnos ya nos habría hecho pedazos, pero no puede. Pero sí estorba. Hecho. Entonces Dios responde cuando oramos con paciencia. Ese es el principio del versículo 1 del Salmo 40. Cuando oramos con paciencia, Dios responde. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sabemos. Pueden ser 21 días, pueden ser 21 meses, pueden ser 21 años, quién sabe. Vas a ver. ¿Sí estamos? No tenemos una garantía de que la respuesta llegue cuando nos parece a nosotros que sería lo apropiado. Pero en mi opinión, no sé en la tuya, no hay nada más importante de saber que Dios sí me escucha, que sí oye nuestro clamor. Dice, se inclinó a mí y me oyó. Y el versículo 2 del Salmo 40, ¿qué dice? Me sacó de la desesperación. Me sacó de la desesperación. Según el diccionario, la desesperación es la pérdida total de la esperanza. O también la pérdida de la paciencia
o de la tranquilidad del ánimo causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr lo que se quiere o lo que se requiere con éxito. Tú luego lo vuelves a revisar, es la definición de la desesperación. Perder la paz, perder la tranquilidad, perder la paciencia, porque Dios se tarda. Dios se tarda. El cuadro de este versículo es estar en un pozo con lodo, pantanoso. ¿Cómo dice? De lodo cenagoso, de lodo cenagoso. Hay situaciones en nuestra vida que son así. Es como estar en un agujero, oscuro, frío, húmedo, pantanoso. Hay situaciones así que uno no ve. Estás allá adentro y estás sumido en el lodo y dice aquí el salmista, me hizo sacar. ¿Eso sabes cómo se llama? Recibir ayuda. Me hizo sacar. Podríamos no ser sacados del pozo por Dios, porque la idea es que Dios es quien te saca del pozo en el momento que tú quieres ser sacado. Por eso hay que esperar pacientemente la ayuda, pero eventualmente va a llegar. Luego dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Otra vez, ese es el versículo ahí mismo en el 2. Puso mis pies sobre la peña. Eso es recibir ayuda. Que Dios te ponga sobre la peña y es ponerte en alto. El Salmo 61 dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Es ser puesto por Dios por encima de la circunstancia. Es adquirir la perspectiva de lo alto. Cuando te subes a una piedra y ves hacia abajo, se ve diferente que cuando estás abajo, ¿cierto? Y alguien hablaba el otro día en la reunión de es como cuando ves las cosas de un helicóptero, o como se ven cuando el dron, ¿no? Se ven cómo se ven desde arriba. Se ven muy diferentes. Es ser puesto por Dios en una situación, en una posición en donde tú ves el problema y ves la circunstancia de una manera completamente diferente. La ves desde arriba. Por eso el Señor dice todo el tiempo, pon tus ojos en las cosas de arriba. Enfócate en las cosas de arriba, porque cuando te enfocas en las cosas de arriba, las de abajo se ven distintas. ¿Sí estás? ¿Sí? Y luego dice, enderezó mis pasos. Y vuelvo a decir, eso es recibir ayuda. Enderezar el camino es recibir ayuda, porque muchas veces andamos en un rumbo distinto del correcto y su fin es un mal fin. Eso dice Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si te vas por ahí, no acaba bien por aquí. Endereza. Dejar que Dios enderece tus pasos es recibir ayuda. Y es estar dispuesto a ser corregido. Yo iba por este camino, pero ya me mostró Dios que no es por ahí, es por acá. Gracias, Señor, por enderezarme el camino. Esa es la idea del salmista aquí. Luego dice, puso en mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo, alabanza al Señor. Y no me voy a meter en este tema, es gigantesco. Espero que Caleb por ahí o algunos de los de la alabanza un día nos prediquen sobre el cántico nuevo. Pero es esta expresión del alma y del espíritu cuando Dios te arregla la cosa y cuando Dios te endereza el camino y cuando Dios te saca del agujero, cuando Dios te contesta y te concede lo que le pides. ¿Cuál es la respuesta? Dice, puso en mi boca. Eso es recibir ayuda. Poner en tu boca la gratitud y la alabanza que le corresponden a Él porque Él se movió, porque Él actuó. Increíble.
Concluyo con esto, termino aquí. El Salmo termina diciendo en el siguiente versículo: ¿verán esto muchos? ¿Verán esto muchos? Y temerán y confiarán en Jehová. El impacto que causa en la vida de los demás cuando Dios se muestra y se manifiesta y hace toda su obra es impresionante. Dice que va a provocar que los demás teman al Señor, que el tema de temer al Señor es el tema, y confiar en el Señor. ¿Sí o no somos movidos a eso cuando oímos? Sinceramente, yo oigo los testimonios, ¿no? De cada cosa, de cuando Dios contesta, cuando Dios salvó de la muerte a Humberto del COVID, que estuvo a punto, ahora con lo tuyo, es muy edificante. Claro que no quisiéramos ver a nuestros amados metidos en esas situaciones y en esas circunstancias y verlos pasar por momentos horribles y difíciles, pero considerar cómo el Señor te saca del hoyo y te pone arriba y te da otra perspectiva y te corrige la vida y te endereza la cosa y te oye y te contesta y se manifiesta. Por eso es tan edificante el tiempo de las acciones de gracias o de las reuniones de los sábados, de los miércoles, de los lunes, porque oímos y vemos lo que Dios está haciendo en otros. Es una delicia eso, ¿sí o no? Por eso hemos dicho muchas veces, si tú no vas el lunes o no vas el miércoles, pues te la pierdes, porque es muy edificante, que te mueve a confiar en el Señor. Yo oigo y veo lo que está diciendo Dios y me mueve a confiar en Él. Digo, sí, hay que confiar en el Señor, porque el Señor está picudo, porque de Dios es el poder, porque Dios es confiable. ¿Sí o no? Vale la pena orar y esperar y recibir la ayuda de Dios. ¿Estás de acuerdo? Vale la pena orar, esperar hasta recibir la ayuda de Dios, lo que se tarde, sin desesperar. ¿Sí estás de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te agradecemos como siempre, porque tu palabra dice que tú inclinas tu oído y tienes tu oído inclinado hacia nuestras oraciones. Y a veces efectivamente, Señor, no sabemos qué pedir como conviene, pero pedimos con temor y reverencia, considerando siempre por delante tu voluntad. Nos queda claro que no eres un genio y que no estás para cumplir nuestros caprichos. Nos queda claro que eres el Todopoderoso y que tú le das a cada quien lo que le quieres dar, cómo, cuándo y dónde se lo quieres dar. Por eso nos atrevemos a pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos sanes, que nos protejas, que nos proveas, que nos abras puertas, que hagas todo lo que tú quieras hacer en nuestra vida, Señor. Y por eso seguimos orando y vamos a seguir orando, y cada vez vamos a orar más. Cada vez vamos a orar más sin desmayar. ¿Por qué? Porque eres confiable, Señor, y porque es cosa de tiempo y de tu voluntad. Y cuando algo tú no lo quieres y no lo vas a responder, nosotros nos sujetamos a ti, Señor. Nosotros te obedecemos a ti, y nuestra actitud no depende de que nos des lo que queremos, de que nos concedas nuestras peticiones, porque tú eres Dios y porque eres soberano y porque eres justo y porque eres perfecto y porque tú gobiernas, porque tú mandas, no nosotros. Nosotros estamos para obedecerte, no tú a nosotros, Señor. Nosotros estamos para someternos a ti, no tú a nosotros. Nosotros estamos para adorarte y darte gracias, no tú a nosotros. Que, Señor, enséñanos el significado de este salmo, Señor. Esta actitud de pacientemente esperar a que tú intervengas, a que tú te manifiestes como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Muchas gracias, Señor. Ponemos esto en tus manos
Ponemos nuestra vida en tus manos y todas nuestras situaciones, nuestras necesidades. Mira, Señor, ahí está Cristian, por quien te seguimos pidiendo que le devuelvas al lado de su familia si así lo quieres resolver y decidir, Señor. Y todo lo demás, todos nosotros traemos un montón de necesidades y un montón de peticiones que ponemos delante de ti, Señor. Aquí están. Ayúdanos si tú quieres. Bendícenos si tú quieres. Guárdanos, protégenos si tú quieres. Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo esto. Amén. A los que están allá atrás de la pantalla, un abrazo grande, que Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Hasta pronto.